Agradecemos la oportunidad de que presentemos este tema, el cual, pues como se ha anunciado, se titula El bautismo a la luz de la palabra. Mis hermanos y amigos, el bautismo es uno de los temas más conocidos de la palabra de Dios. Sin embargo, es el más mal interpretado y practicado por los grupos religiosos. En esta ocasión, vamos a estudiar a la luz de las Sagradas Escrituras el bautismo correcto, el bautismo que encontramos en la palabra de Dios, y vamos a ver si nosotros hemos recibido este bautismo, entendiendo la importancia que tiene este acto dentro de nuestra salvación. En primer lugar, vamos a darnos cuenta que el bautismo a la luz de la palabra debe ser con la autoridad correcta, y esta es la autoridad de Jesucristo. Allí en Mateo capítulo 28, versículos 18 y 20, dice así la palabra de Dios. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad, o sea, toda autoridad, me es dada en el cielo y en la tierra. Y cuando Él dice toda autoridad o toda potestad me ha sido dada, yo pregunto, ¿qué otra autoridad sobra para alguien más? Pues ninguna, porque aquí dice el Señor Jesucristo que toda autoridad le ha sido dada a Él. Y con esta autoridad es que Él da este mandamiento. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, aquí nos damos cuenta que el bautismo, según la palabra de Dios, es el bautismo que se practica con la autoridad de Jesucristo. Y esto es que el bautismo debe ser en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Hay grupos religiosos que bautizan solamente pronunciando las palabras yo te bautizo en el nombre de Jesucristo, y citan allí en Hechos capítulo 2 versículo 38, cuando el apóstol Pedro en el día del Pentecostés dice estas palabras. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, este grupo religioso, ellos dicen que así es como se debe de efectuar el bautismo, pronunciando estas palabras: yo te bautizo en el nombre de Jesucristo. Pero esto no es lo que Cristo dijo. Allá en Mateo capítulo 28, versículo 19 que acabamos de leer, dice claramente que bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dijimos que estas palabras las pronuncia el Señor con toda autoridad, con la autoridad que le había sido dada. Aquí, cuando dice el apóstol Pedro que se bauticen en el nombre de Jesús, ¿qué quiere decir esta expresión en el nombre de?
simplemente quiere decir por la autoridad de. O sea, cuando Pedro dice, bautícense en el nombre de Jesús o el nombre de Jesucristo, está diciendo, bautícense con la autoridad que dio Jesucristo. ¿Y cuál fue esa autoridad? La que acabamos de leer al principio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Miren, podemos usar el ejemplo. Yo no sé cómo sea en Colombia, en Perú o en otras partes del mundo, pero en México, cuando un policía o una autoridad va a arrestar a una persona, dicen o van a llevar un citatorio, dice, venimos en nombre de la ley. ¿Qué quiere decir venimos en nombre de la ley? Pues simplemente quiere decir venimos con la autoridad que nos da la ley. Y la ley le da cierta autoridad a los varios policías. Vamos a decir, un policía municipal no puede arrestar a una persona. La autoridad que él tiene es solamente de llevar un citatorio, pero él no puede arrestar a una persona porque a él no se le ha dado esa autoridad. A un judicial, él sí puede arrestar a una persona porque se le ha dado esa autoridad. Y claro, tiene que llevar un papel donde se le ha dado esa autoridad. Si es un soldado o un federal, ellos tienen otro tipo de autoridad. Ellos pueden entrar y sacar al delincuente. Y en tiempo de guerra pueden entrar aún a los hogares y hacer uso de la comida o de lo que haya en nuestro hogar. O sea, este ejemplo es para mostrar el tipo de autoridad que se entrega a los policías. Pero cuando se dice vengo en nombre de la ley, se entiende que está diciendo vengo con la autoridad que la ley me concede. Así que cuando Pedro dice bautícense en el nombre de Jesucristo, está diciendo bautícense con la autoridad de Jesucristo. ¿Y cuál fue esa autoridad? La que leímos en Mateo 18, perdón, en Mateo 20, versículo 19. Ahora, vamos a ver un ejemplo bíblico. Ya dimos el de la policía, pero vamos a ver que la misma Biblia nos da un ejemplo de lo que significa potestad o autoridad o en el nombre de. Y vamos a ver esto ahí en Hechos capítulo 4, versículo 7. ¿Recuerdan ustedes cuando Pedro y Juan sanan a aquel cojo que está a la puerta del templo y que está pidiendo limosna? Él espera recibir algo de parte de los apóstoles, pero el apóstol Pedro le dice, allí le dice, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. O sea, ¿qué fue lo que le dijo? Con la autoridad de Jesucristo. Y luego, cuando son llevados ante el concilio, fíjense el cuestionamiento que les hacen. Allí en Hechos capítulo 4, versículo 7, dice, y poniéndolos en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces aquí podemos ver que potestad, autoridad o en qué nombre es lo mismo. Entonces, cuando el apóstol Pedro dice
que se bauticen en el nombre de Jesucristo, está simplemente diciendo que se bauticen con la autoridad de Jesucristo. Y Jesucristo dio el mandamiento que el bautismo fuera en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, esa es la manera en la que nosotros vamos a efectuar el bautismo. Número 2, el bautismo que es conforme a la palabra debe ser en la forma correcta. Esto es, que se cubra el cuerpo completamente con el agua. ¿Por qué? Porque el bautismo es una sepultura. La palabra de Dios nos habla del bautismo como una sepultura. El hombre muere y es sepultado, y después, al salir del agua, es resucitado. Fíjense lo que nos dice en Romanos capítulo 6, versículos del 3 al 5. Romanos capítulo 6, versículos del 3 al 5 nos dice: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces aquí se habla de que, que el bautismo es a semejanza de una sepultura. Cuando nosotros somos bautizados, bajamos al agua, se cubre el cuerpo con el agua, demostrando una sepultura, y al salir del agua, la persona está resucitando con Cristo. Eso es lo que nos dice aquí la palabra de nuestro Dios. Y luego el versículo 5 dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. O sea, cuando plantamos una semilla, la dejamos a flor de tierra, la dejamos sobre la tierra. Claro que no, la plantamos, hacemos un hueco, un hoyo, y ponemos la semilla y luego la cubrimos completamente con la tierra. Entonces, por eso el bautismo debe ser que la persona se sumerja, se cubra completamente con el agua. Colosenses capítulo 2, versículo 12 nos dice esto mismo: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces vemos claramente que el bautismo es que la persona o el cuerpo de la persona se cubra completamente con el agua. La palabra bautismo en el original griego en el que fue escrito el Nuevo Testamento es baptizo. Esa es la palabra griega, baptizo. Y baptizo simplemente quiere decir inmersión, sumergirse o zambullirse. O sea que eso es lo que quiere decir la palabra bautismo, que la persona se cubra totalmente con el agua, se sumerja en el agua. Y los diccionarios, hablando de esta palabra, dan el ejemplo como cuando un barco se hunde. ¿Qué es lo que pasa cuando se hunde un barco? Pues que se va al fondo del mar, o sea, se cubre totalmente con el agua. Algunas denominaciones bautizan rociando
o vertiendo agua en la cabeza de la persona, o muchas veces por rociamiento, nada más rocían con gotas de agua a la persona. Pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. Nunca hemos sepultado a alguien nada más echándole un puño de tierra o nada más echándole poca tierra, sino que se tiene que hacer un hueco, un hoyo, y se pone el féretro y se cubre completamente con la tierra. Esa es una sepultura y eso es la manera en la que el bautismo debe de efectuarse para que sea de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. Número 3, rápidamente. Para que el bautismo sea conforme a la palabra, debe ser con el propósito correcto. Esto es muy importante y esto es aquí donde la mayoría, por no decir que todas las denominaciones, fallan en este punto. Puede ser que bauticen a la persona sumergida, pero no lo hacen con el propósito correcto. La Biblia nos dice que el propósito del bautismo es para obtener la salvación, es para que nuestros pecados sean perdonados. Dice ahí en Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16. Hablando el Señor Jesucristo, dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, ¿para qué es el bautismo según esta escritura? Pues dice, para salvación. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Si pensamos en una ecuación, pudiéramos decir, creer más bautismo es igual a salvación. Creer más bautismo es igual a salvación. Sin embargo, la mayoría de las denominaciones han cambiado lo que la Biblia nos dice y ellos predican y ellos dicen que la persona es salva desde el momento que cree, que cuando la persona cree en Cristo, dicen ellos, cuando lo acepta como su Salvador, en ese momento la persona es salva. Y el bautismo es el primer paso de obediencia, porque la persona ya fue salva cuando creyó. No que el bautismo es para salvación, pero esto es contrario a lo que dice la palabra de Dios. Y esto es algo que a mí en lo personal me molesta mucho al estudiar con personas, especialmente acá en Nashville. Hay muchas denominaciones como las hay en todo el mundo, pero que hemos estado trabajando con mucha gente, muchas personas que nos están acompañando, que se reúnen con nosotros, pero el punto es que ellos ya traen un bautismo denominacional y que no pueden entender que ese bautismo no es el bautismo de acuerdo a la palabra de Dios, porque les enseñaron que ese bautismo no fue para salvación, sino que fueron salvos antes de bautizarse, cuando creyeron en Cristo, cuando aceptaron a Cristo en su corazón, cuando hicieron lo que le llaman la oración del pecador. Pero esta doctrina es diabólica, es en contra de la palabra de Dios. Y claro, ellos citan un pasaje
Y vamos a leerlo allá en Hechos capítulo 16. Vamos a leerlo, Hechos capítulo 16 y versículo, vamos a leer en el versículo, desde el versículo 30 en adelante, porque esta es la escritura que ellos dan. Es cuando Pablo y Silas están presos en Filipos y luego viene el terremoto, el carcelero se da cuenta que eran hombres de Dios y dice que cae a sus pies y les dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Fíjense, dice el versículo 30, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esta es la cita que ellos dan. Ellos dicen, mire, aquí los apóstoles, o sea, el apóstol Pablo y Silas, le dicen, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El problema es que se detienen allí. Y aquí es como la gente dice, cuando se saca un texto fuera de contexto, es solamente con un pretexto para apoyar su doctrina equivocada. Tenemos que leer todo el contexto, no nada más detenernos en el versículo 31. Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero fíjense qué es lo que dice en el versículo 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. O sea, le predicaron el Evangelio. ¿Qué fue lo que dijo el Señor Jesucristo? Id y haced discípulos. La versión antigua, 1909, dice id y doctrinad. O sea, se enseña la palabra, se doctrina a la persona. Y esto es lo que hicieron Pablo y Silas cuando lo sacan de la cárcel. Le hablan la palabra de Dios. Le dicen ahí en la cárcel, cree en el Señor Jesucristo y vas a ser salvo tú y tu casa. Y luego cuando lo saca de la cárcel el carcelero, dice que le hablan la palabra de Dios a él y a toda su familia. Y le hablaron de la necesidad del bautismo. Y le hablaron de que se necesitaba bautizar para ser salvo. ¿Cómo sabemos eso? Porque dice el versículo 33. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¿Por qué se bautizó en esa misma hora de la noche? ¿Por qué no se esperó hasta que pasaran varios días? ¿Por qué no se esperó hasta que se cicatrizaran las heridas que tenían los apóstoles? Los habían golpeado, los habían azotado, tenían la espalda sangrando. Entonces, ¿qué fue lo que él hizo? Pues simplemente les lavó las heridas y luego se bautizó él con todos los suyos. Y luego los llevó a su casa, dice el versículo 34, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Entonces, ¿qué es creer en Dios? ¿Qué es creer en Jesucristo? Es creer en Él, que es el Hijo de Dios, y obedecer lo que Él dijo. Eso es creer en Dios. No nada más creer que Dios existe, no es nada más creer en Cristo. La Biblia dice que los demonios también creen en Cristo y no son salvos. Para ser salvos se necesita creer en Cristo y ser bautizados para el perdón de los pecados. Hechos 2:38 que ya leímos, ¿cuál es el propósito por el cual Pedro les dice que se bauticen?
Les dice, bautícense en el nombre de Jesucristo y dice, para perdón de pecados. No dijo, bautícense porque ya son salvos de sus pecados, sino que les dice, bautícense para el perdón de pecados. Esta palabra para es para obtener algo, no porque ya se había obtenido la salvación, el perdón de los pecados, sino que era para obtenerlos. Por eso dice, bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Tenemos un ejemplo de esto con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo tuvo un encuentro personal con Cristo en el camino a Damasco. Todos sabemos que él estaba persiguiendo a los cristianos. Él pidió cartas de parte de las autoridades allí en Jerusalén para perseguirlos hasta Damasco. Y él iba con esas cartas de autoridad. Pero ¿qué pasó en el camino a Damasco? Dice que en algún lugar del camino el Señor Jesucristo se le aparece. Dice que una luz más fuerte que la luz del mediodía lo cercó de resplandor, lo hizo que cayera de la cabalgadura. Y luego le habla el Señor y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dice, ¿quién eres, Señor? La voz le contesta, yo soy Jesús a quien tú persigues. O sea, aquí Cristo está hablando con el apóstol Pablo. Él está hablando con él. Le dice, me estás persiguiendo a mí. Él dice, ¿quién eres, Señor? Dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Estaba persiguiendo a Jesús literalmente? No, pero al estar persiguiendo a los cristianos, era como si estuviera persiguiendo al Señor Jesucristo. Finalmente Pablo reconoce que es el Señor, porque le dice, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué fue lo que le dijo el Señor? Pablo, levántate, o Saulo, levántate y vete a predicar. No, no le dijo así. No le dijo, levántate, ya eres salvo. No, le dijo, entra en Damasco y allí se te va a decir lo que tienes que hacer. ¿Qué fue lo que le dice Ananías, un cristiano que había en Damasco? Allí en Hechos 22:16 le dice Ananías, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Entonces aquí nos damos cuenta que Pablo o Saulo, todavía aquí es Saulo, pero él todavía estaba con sus pecados, aunque tuvo un encuentro personal con Cristo, aunque escuchó la voz del Señor, porque Ananías les dijo, dice en el versículo 14, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo. O sea, había visto al Cristo resucitado y oigas la voz de su boca. O sea que Cristo habló con Pablo. Tuvo ese encuentro personal con Cristo, pero no por eso fue salvo en ese momento. Él no fue salvo en el camino a Damasco. Él fue salvo hasta que se bautizó, porque eso es lo que le dijo a Ananías. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados. Entonces, podemos entender claramente que el propósito del bautismo es para salvación, para perdón de los pecados. Número 4, para que el bautismo sea de acuerdo a la palabra, debe ser después de que la persona ha sido enseñada
y que está consciente de lo que va a hacer. En otras palabras, que la persona ha sido doctrinada, porque eso es lo que dijo el Señor allá en Mateo 28, 19. Id y haced discípulos. Y luego acá en Marcos 16, el 16, capítulo 15, Marcos 16, 15, que Él les dice, id y predicad el evangelio. O sea que para que la persona sea bautizada, primero tiene que escuchar el evangelio, tiene que ser enseñada la palabra de Dios. Y como les digo, en la versión 1909, ahí en Mateo 28, 19 dice, id y doctrinad a todas las gentes, a todas las naciones. Entonces, para que una persona se bautice, primero tiene que ser doctrinada, tiene que enseñársele su condición perdida, tiene que enseñársele que Jesucristo murió por nuestros pecados, que Él es el Salvador, tiene que predicársele el Evangelio. El Evangelio son las buenas nuevas de que en Cristo hay salvación. Entonces la persona, para poder ser bautizada, tiene que dar 4 pasos antes de ser bautizada. El primer paso es oír la palabra de Dios. Es lo que dice en Romanos 10, 17. Dice, luego la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, para que una persona tenga fe, primero tiene que oír. Para que alguien crea en Cristo, tiene que oír de Cristo. Para que alguien crea que es pecador, tiene que conocer lo que es el pecado. Para poder creer en Dios, la persona tiene que oír primero que Dios existe. Entonces el primer paso es oír. La fe, que es creer, viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces tenemos que oír primero la palabra de Dios para poder tener fe, que es el siguiente paso. El paso número 2 es creer lo que dice Dios en su palabra, tener fe, creer que hay un Dios, creer que Cristo murió por nosotros, creer que somos pecadores y que necesitamos la salvación. Eso es lo que hay que creer. Una vez que hemos creído que somos pecadores, allí en Hechos 18:8, hay muchas citas, pero Hechos 18:8 dice allí que la gente oyendo, creían y eran bautizados. Entonces se necesita oír, creer. Después la persona tiene que arrepentirse de sus pecados. Cuando la persona se da cuenta que es pecadora, se va a arrepentir. ¿Qué es el arrepentimiento? Simplemente el deseo de cambiar, el deseo de dejar el camino malo por el que iba y volverse para seguir el camino correcto, para seguir a Dios. Ese es el arrepentimiento. Y eso lo que nos dice en Hechos 2:38. Allí cuando dijo arrepentíos y bautícense. Antes del bautismo viene el arrepentimiento. Hechos 3:19 dice arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces, el tercer paso es arrepentirse y el cuarto paso es confesar con nuestra boca que Cristo es el Hijo de Dios. Esto es lo que hizo el eunuco cuando Felipe le iba predicando a Cristo. Allá en Hechos capítulo 8, 36 al 38, dice que Felipe le empieza a hablar de Cristo y dice que iban por el camino. Estamos seguros, aunque no dice allí,
pero le habló de la necesidad del bautismo, porque dice que cuando iban pasando por donde había agua, dijo el eunuco, mira, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Por qué Felipe, por qué el eunuco dijo, aquí hay agua, qué impide que yo sea bautizado? Porque Felipe le iba hablando del bautismo. ¿Qué le dice Felipe? Si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Y qué fue lo que dijo el eunuco? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esta es la confesión que tenemos que hacer cada cristiano, cada persona que vamos a ser bautizados. Confesar con nuestra boca, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Felipe no le preguntó más cosas al eunuco. Yo he visto bautismos cuando el predicador va a bautizar a una persona y le hace una lista de preguntas. Le pregunta que si va a cambiar de vida, le pregunta que si cree en Cristo, le pregunta tantas cosas. Pero la Biblia no nos dice eso. Simplemente se le pregunta que si cree de todo corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y la persona confiesa y dice, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y entonces sí, la persona va a ser bautizada. Pero cuando la persona ya entendió, cuando la persona está consciente de lo que va a ser. Y por esto, mis hermanos, un infante o un bebé no puede ser ni debe ser bautizado, porque él no puede dar estos pasos antes del bautismo. El niño no puede oír, escucha los ruidos, pero no entiende, no puede creer, no puede arrepentirse de sus pecados porque no ha cometido pecado. No puede confesar con la boca que cree que Cristo es el Hijo de Dios. Todavía ni siquiera puede hablar. Entonces, no es un candidato para el bautismo. Además, el niño no tiene pecado. La palabra de Dios nos dice claramente que para llegar al reino de los cielos, nosotros los hombres y mujeres pecadores tenemos que llegar a ser como un niño. Allí en Mateo capítulo 18, versículos del 1 al 3, fíjense lo que dice. Mateo 18, del 1 al 3. En aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, si los niños son pecadores y hay una doctrina diabólica que enseña que el niño nace totalmente depravado, que es pecador, y por eso bautizan a los niños. Pero la Biblia dice, el Señor Jesucristo aquí en este pasaje dice que para poder entrar al reino de los cielos tenemos que llegar a ser como un niño. Entonces, si un niño es pecador, él está diciendo que nosotros los pecadores tenemos que llegar a ser pecadores como un niño para entrar en el reino de los cielos. No es lógico. Lo correcto es que nosotros, siendo pecadores, tenemos que llegar a ser inocentes como un niño, sin pecado, para entrar en el reino de los cielos. O sea, el niño nace sin pecado. Fíjense, cuando el niño, o sea, cuando el ser humano empieza
a cometer pecados. Vamos a ver en Génesis capítulo 8, versículo 21. Esto fue después del diluvio. Después del diluvio, el Señor nuestro Dios dice que ya no iba a destruir al mundo con agua. Y por eso hasta puso el arco iris. Pero fíjense lo que dice ahí en Hechos 8, perdón, en Génesis 8, versículo 21. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. ¿Desde cuándo es cuando el ser humano es malo? Dice aquí desde su juventud. No dice desde que nace, sino que cuando el niño nace, nace sin pecado, nace en un reino de inocencia donde no hay pecado. Pero cuando ese niño va creciendo y cuando se convierte en joven y comete el primer pecado, entonces sale del reino de la inocencia y viene al reino de Satanás cuando comete el primer pecado, pero no cuando es un niño. Es cuando llega a la edad de la pubertad, a la edad de la juventud, cuando se operan cambios, tanto físicos, emocionales y mentales. Cuando ya ese jovencito o esa jovencita ya ha tenido cambios físicos, ha tenido cambios emocionales, cuando ya el jovencito se fija en la jovencita y la jovencita ya pone sus ojos en el guapo, en el que está muy carita y ya hay otra atracción. ¿Por qué? Porque ya dejaron de ser niños. Cuando son niños pueden aún bañarse juntos, aún estar desnudos y no tienen esa malicia. Pero ya en la edad de la juventud ya se sabe lo que es bueno y lo que es malo. Y es cuando empiezan los pecados. Cuando el niño deja de ser niño y llega a la juventud, comete el primer pecado, sale de la inocencia. Y entonces es cuando sí necesita el bautismo. Número 5, rápidamente, ya para terminar. El bautismo, según la palabra de Dios, debe ser en el cuerpo de Cristo. Esto es bien importante. El bautismo nos pone dentro del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia de Cristo. Entonces, el bautismo nos pone dentro de la iglesia. Ahí en Gálatas, capítulo 3, versículo 27. Vean lo que nos dice la palabra de Dios. Gálatas, capítulo 3, versículo 27, hablando de este punto, dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Entonces, todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados dentro de Cristo, hemos sido revestidos de Cristo en el bautismo. Otra escritura que habla de esto, Primera de Corintios 12, 13. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 13 nos dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, cuando somos bautizados,
entramos en un cuerpo. Es lo que dice aquí. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Cuál es ese cuerpo? Es la iglesia de Cristo. Ahí en Efesios 1, 22 y 23 nos dice esto. Efesios 1, 22 y 23 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Pero que dice que la iglesia es su cuerpo. Entonces, cuando dice acá en 1 Corintios 12, 13 que somos bautizados en un cuerpo, somos bautizados dentro de la iglesia, que es la iglesia de Cristo, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Que dijo Pedro, bautícense en el nombre de Jesucristo, por la autoridad de Jesucristo, para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando nosotros nos bautizamos, como dice la palabra de Dios, somos añadidos a la iglesia del Señor. Ahí en Hechos, capítulo 2, versículo 41. Fíjense cómo la iglesia tuvo su principio en Jerusalén y fue cuando se bautizaron aquellos como 3,000 personas. Hechos 2:41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Con estos bautizados empezó la iglesia de Cristo. Fue establecida en el primer Pentecostés después de la resurrección de Cristo y fue establecida en Jerusalén. Antes de este versículo se habla de la iglesia en profecía y después de este versículo se habla de la iglesia ya establecida. Vean el versículo 47. Dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. O sea, ¿por qué los añadía a la iglesia? Porque ya estaba establecida la iglesia. Se empezó con los como 40, como 3,000 en el versículo 41 y el Señor seguía añadiendo cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces el bautismo nos da la salvación y el bautismo nos pone dentro de la iglesia de Cristo, la iglesia verdadera. No nos pone en una denominación. Los bautismos denominacionales nos ponen en esas denominaciones, pero el bautismo, según la palabra de Dios, nos pone en la iglesia de Cristo. Así que, mis hermanos, analizando el bautismo que ustedes han recibido con el bautismo del cual habla la palabra de Dios, la pregunta es, ¿están ustedes bautizados correctamente? ¿Tienen el bautismo correcto según la palabra? Si no es así, los invitamos para que corrijan su bautismo. No van a pecar. Por el contrario, van a agradar a Dios. Si usted no fue bautizado, como dice la palabra de Dios, es necesario corregir ese bautismo, porque no está bautizado bíblicamente. Puede ser que haya sido mojado, pero no bautizado, como dice la palabra de Dios. No tiene el bautismo bíblico. Y no es malo.
si usted corrige su bautismo y se bautiza correctamente. Tenemos un ejemplo en la Biblia de 12 hombres que no tenían el bautismo que Cristo había ordenado y se bautizaron correctamente, aunque ya habían sido bautizados. Vamos a leer esto en la última cita, en Hechos 19, del 1 al 7. Hechos 19, del 1 al 7, nos dice: Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, fíjense, había este grupo de discípulos allí en Éfeso, y les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron: Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces, esto hizo, hizo que Pablo razonara y pensara: si estos no han oído del Espíritu Santo, entonces, fíjense lo que les pregunta en el siguiente versículo. Entonces dijo: ¿En qué pues fuisteis bautizados? Fíjense cómo en el bautismo es necesario que se mencione el Espíritu Santo. ¿Qué dijo Jesucristo? Bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero estos ni siquiera habían oído hablar del Espíritu Santo. Entonces Pablo dice: entonces, ¿en qué fueron bautizados? Ellos contestan y dicen: en el bautismo de Juan. O sea, ellos ya habían sido bautizados, pero solamente en el bautismo de Juan, el bautismo que vino antes de que Cristo fuera bautizado y que todavía se seguía predicando ese bautismo por algunos. Y uno de ellos era Apolos, un hombre elocuente, un hombre poderoso en las escrituras, pero estaba predicando todavía acerca del bautismo de Juan. Y fue necesario que Priscila y Aquila lo tomaran aparte y le enseñaran más cuidadosamente el camino de Dios. Y se corrigió a Apolos. Pero el punto aquí es de que estas personas habían sido bautizadas solamente en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Entonces ya les habla que el bautismo que estaba en vigor ya no era el de Juan el Bautista, sino ahora el de Cristo, el que había mandado Jesucristo. ¿Y cuál fue la reacción de ellos? Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. O sea, se bautizaron según la autoridad de Jesús. Y luego el 7 dice: eran por todos unos 12 hombres. Entonces, eran 12 hombres que estaban bautizados todavía en el bautismo de Juan, pero que aquí Pablo los bautizó correctamente. No cometieron pecado. Antes fueron salvos. Corrigieron su bautismo. Así que si alguno de ustedes, mis hermanos, no han sido bautizados con el bautismo del que habla la Biblia y que hemos estudiado en esta noche, es importante que usted corrija su bautismo. La Biblia nos habla sobre este tema tan importante, el bautismo, pero que ha sido mal interpretado y mal practicado, y específicamente en el propósito del bautismo, que se cree que el bautismo no es para perdón de pecados, no es para salvación, que nada más con creer en Cristo la persona ya es salva.
Muchos los bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los sepultan en agua cuando ya son adultos, pero no con el propósito correcto. Hay una iglesia, esta iglesia, la luz del mundo, la apostólica en Cristo Jesús, ellos sí bautizan para perdón de pecados, pero bautizan solamente en el nombre de Jesús. Y por eso está equivocado ese bautismo. Entonces, tienen que llenarse todos los requisitos que encontramos en la palabra de Dios. Este es el tema, mis hermanos, de esta noche. Que Dios les bendiga y muchas gracias por su atención y por la invitación a presentar este tema. Gracias. Amén. Gracias, hermano. Gracias, Gracias a hermano. Dios. Muchas bendiciones, hermano Juan. Gracias, gracias. Si alguien tiene Ok, alguna pregunta, algún comentario, ahí está. Gracias.